Un cordial saludo y bienvenidos a nuestro tercer capítulo de la quinta temporada de Conversando al Arte, programa que transmite Canal TV 8, señal 23 en Concepción, además por su señal online, canal tv8.cl. Igualmente nos encontrará por el canal YouTube Conversando al Arte y por nuestra fanpage @Conversando al Arte. El capítulo de hoy nos ofrece un viaje variado y entretenido. Por lo mismo, le invito a viajar con nosotros y permanecer en nuestra sintonía para que juntos podamos disfrutar de la danza flamenca, de una buena conversación, de la intimidad de la poesía y finalmente de la música. Damos inicio al capítulo de hoy partiendo desde la sección Invitación a la danza. En esta ocasión, el flamenco se posiciona en nuestras pantallas con la compañía de danza flamenca Viviana Medina. El flamenco. El flamenco es una expresión artística que nace de la mezcla de muchas culturas: la árabe, la judía, la gitana y la andaluza. De esa mezcolanza cultural surgió el flamenco en Andalucía. Allí empezó y se desarrolló en un arte que con el tiempo se ha extendido por el mundo, convirtiéndose en una manifestación artística universal. El flamenco fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO el año 2010. Como hemos indicado al principio, el flamenco tiene origen en Andalucía. Y aunque su nacimiento se fija en el siglo XVIII, esta expresión artística tendría sus raíces en épocas anteriores, incluyendo elementos de danza y música de otras culturas anteriores y cuyo mestizaje dio lugar al surgimiento de este arte andaluz. Si hay una cultura que se asocia directamente al flamenco, es la cultura gitana, tal vez porque ha sido la que más ha aportado al desarrollo de este arte, aunque no ha sido la única, ya que incluso recoge influencias africanas y caribeñas, además de las árabes, judías y cristianas que hemos mencionado anteriormente. Aunque en su origen el flamenco era solo cante, con el tiempo fue introduciendo el baile y la música, principalmente la de la guitarra. Esta combinación es fruto de las influencias que el flamenco ha recibido de culturas anteriores. En relación al cante y la música del flamenco, estos tienen influjos de los cantos populares y música tradicional de Andalucía, los cantos gregorianos de las sinagogas judías, sonidos árabes y ritmos africanos. Si nos detenemos en el baile flamenco, también podemos encontrar la herencia cultural de bailes tradicionales de diferentes rincones de la geografía española, de danzas africanas o los bailes de la India que los gitanos llevaron a Andalucía. El flamenco es el resultado de una mezcla multicultural de la que hoy en día se puede disfrutar en espectáculos flamencos que se celebran, por ejemplo, en los tablaos. Y es que si hay algo que caracteriza al flamenco, es su poder para transmitir sentimientos, ya que en su origen los primeros flamencos usaban este arte para expresar vivencias emocionales. Las letras están cargadas de dolor, alegría, pasión, angustia, amor o desamor, entre otros sentimientos que también se reflejan incluso en el nombre que tienen algunos de estos palos, como son la soleá o las alegrías. He aquí una muestra de este arte en la ciudad de Concepción, cuya ejecución e interpretación corresponde a la compañía de flamenco Viviana Medina.
Viviana Medina, referente obligado de esta disciplina en la región del Biobío, es profesora de música, maestra bailadora y coreógrafa, quien por varias décadas ha desarrollado una permanente y sostenida actividad en torno al arte flamenco en la ciudad de Concepción. Continuamos con nuestro programa y hoy día tenemos un capítulo bastante especial que tiene que ver con la fotografía. Si bien no vamos a tratar el arte de la fotografía, pero es la fotografía como un rescate patrimonial, que nos parece interesantísimo el proyecto que elaboraron estos dos varones, que es un proyecto, es el color del Concepción antiguo, y cómo llegaron a ese proceso. Hoy nos acompañan en este programa don Carlos Segura, fotógrafo y autor del proyecto El color de Concepción Antigua. Y junto a él, el periodista y gestor del mismo proyecto, Gonzalo Muñoz. Y como siempre, tenemos en nuestro programa panelistas y en esta oportunidad nos acompaña Violeta Cáceres, escritora, quien estará conversando con nosotros. Pero antes de ir a hablar con ellos, vamos a ver el siguiente video. El color del Concepción antiguo nace de la idea de poder recopilar fotos antiguas de Concepción y poder también hacer un viaje al pasado. Pienso que el color le da vida a una fotografía y pienso de que con este proyecto hemos querido revivir para que la gente pueda observarla y pueda ver cómo era antiguamente nuestra ciudad. La idea es simplemente trasladarlo al tiempo en que esos edificios estuvieron pintados en su momento. He tratado de buscar postales y las postales generalmente algunas son a color, entonces me he ido fijando en la tonalidad. No es el color exacto que tenía la ciudad, lo hemos tratado de acercarnos, porque generalmente en algunas postales está la intención de poder llegar al color. No todos son colores que hubieron en su momento, pero por lo que yo he podido apreciar en algunas postales, son colores cálidos. Se manejaba mucho el color cálido. El proceso parte de, primero que nada, seleccionar la fotografía. No todas las fotografías cumplen el estándar para poder colorear. Hay que tener imágenes que sean de alta resolución en lo posible y al seleccionar esta fotografía la llevamos a un Photoshop. Ocupamos la herramienta de tono y saturación donde aplicamos el color. Seleccionamos el color según el elemento que vamos a colorear. Después se procede a pintar, llamémoslo así, con una herramienta de pincel, donde vamos aplicando tonalidades y vamos eligiendo cada elemento de la fotografía. Se va seleccionando por una capa. Esa capa se van guardando, se le van colocando algún nombre para poder identificarla en su momento que queramos corregirla. Pienso que esta oportunidad que nosotros tenemos nos hace crecer también, nos hace crecer como personas. Pienso que estos proyectos son fundamentales para la comunidad universitaria, para todo. Yo pienso que eso nos beneficia enormemente.
Bueno, ahí teníamos parte del proceso del trabajo, ¿verdad?, que elaboraron estas dos personas, y vamos directamente a hablar con don Carlos. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Gonzalo. Muchas Don gracias. Carlos, quisiera preguntarle nuevamente cómo nace esta idea, cómo nace eh, esta idea de, digamos, darle el color al Concepción, a un Concepción que está tan distante en el blanco y negro, y que es hasta cierto punto romántico, pero no podemos imaginarlo. Usted lo imaginó. Cuéntenos cómo fue ese proceso, esa idea, cómo se le ocurrió, con quién se peleó, con quién se agarró las mechas. Cuéntenos. Buenas tardes. Primero que nada, agradecer la invitación. Bueno, la verdad las cosas es que esto tiene dos partes. Hay una parte donde yo empiezo a recopilar fotografías antiguas de Concepción, donde esta iniciativa, el hecho de estar trabajando en la Universidad Católica, nace puntualmente para el Día del Patrimonio. Es una idea que complementamos para poder difundir la fotografía antigua en esa fecha y a su vez también invitar a la gente para que pudiera apreciar lo que era el Concepción antiguamente. Tuvimos mucha recepción los primeros años. Mucha gente se acercó, se llenaba, qué sé yo, para poder observar, más que nada la gente joven. Y esto se fue dando durante los años. Hicimos Museo de Medianoche, en el Museo de Arte Religioso, donde también pudimos difundir bastante material que yo iba recopilando de diferentes sitios web que se preocupaban de subir fotografías antiguas y donde pudimos también dar a conocer este trabajo. Además, esta fotografía, mucha gente nos preguntaba de dónde podíamos sacar esta fotografía, la gente se fue preocupando y preguntando, y esto hace 3 años me puse a pensar qué podría hacer yo con esta fotografía en blanco y negro y poderla colorear. El impacto que tuvo hacia mi persona, entendí que esto podía motivar a la gente a poder observar nuestra Concepción de una manera diferente. Vivir el Concepción a través de la imagen, pero de otra forma. Exactamente, de otra forma. Qué interesante. Bueno, este proyecto, porque este fue un proyecto, ¿verdad?, es parte de un financiado por el Fondo de Apoyo a la Extensión Artística y Cultural de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Qué bueno que ese apoyo, y entendemos que esta es una primera parte, como explicaron, ¿no? Una primera parte de un proyecto más grande que podríamos verlo materializado en el futuro, tal vez una exposición, en un catálogo de un formato físico, porque el catálogo está en formato digital, pero en formato físico. ¿Fue difícil ese rescate, don Carlos, de la fotografía? ¿Hubo otras fuentes donde usted recurrió? ¿Hay alguna fuente digamos, de rescate de fotografías antiguas? ¿Algunos fotógrafos que podamos nombrar que se especializaban en registrar antiguamente? Bueno, primero también recopilé fotografías del Archivo Histórico de Concepción, y que tuvieron la gentileza de darnos algunas fotografías para que podamos restaurar también la historia arquitectónica de Concepción, que es una página que almacena mucha información, y también una universidad de Santiago, que ellos nos proporcionaron material. La parte más difícil creo que es poder adquirir la información correcta. Pienso de que hay mucha información que uno puede muchas veces equivocarse y no tener las referencias exactas, ya tanto en fecha como sucesos que hayan ocurrido en esos tiempos. Exactamente, y además el color mismo. Pero antes de seguir con usted, don Carlos, quiero preguntarle a Gonzalo,
Gonzalo, ¿cuál es tu participación aquí en este proyecto? ¿Ya? Yo te conozco, tú eres fotógrafo, tú eres audiovisualista, pero me imagino que aquí tú una parte importante al momento de materializar este proyecto. Cuéntanos. Sí, bueno, el trabajo que yo realicé en este proyecto, El color del Concepción Antiguo, va principalmente por el lado de proponer una metodología y una sistematización para, por un lado, difundir el trabajo que está realizando don Carlos hace varios años ya, y trabajo que lleva una evolución bastante importante. Son muchos años en que él ha trabajado en distintas áreas, desde la recopilación fotográfica, el coloreo, pero don Carlos también es fotógrafo. Entonces también tiene una mirada por ese lado y sus intereses también van Tiene una por el lado de la estética, fotografía. hay una Claro, estética. entonces hay un ojo ya un poco más eh, afinado con respecto al interés fotográfico y lo que corresponde a una imagen bien hecha, bien compuesta. Entonces, como fotógrafo nos puede llevar hacia distintos lugares. Por ejemplo, a mí lo que más me atrae es la fotografía por el lado del arte y la arte escénica, y también la fotografía callejera más cercana al documental. Pero como se puede ver, don Carlos aquí se fue por otro lado también. Lo que a él le interesa es la fotografía de paisaje y en consecuencia lo lleva a esta fotografía antigua y al rescate de ella. Es un Entonces, patrimonio, un rescate patrimonial, ¿verdad? Un rescate claro, patrimonial de esa arquitectura existente en el Concepción Antiguo de principio del siglo XX, final del XIX, principio del siglo XX, esa arquitectura rica que la verdad, como yo te conversaba ayer, pensé que hubiese existido este tipo, porque uno ve esta Concepción que prácticamente es una arquitectura modernista, pero eso partió después del terremoto grande de 1960. Ya se mm, cayó mucha construcción antigua, y antiguamente en el teatro, en el terremoto del 39 también seguramente había dejado fuera mucha arquitectura patrimonial. Entonces, es importante, don Carlos, por ejemplo, uno ve lo que yo comentaba con Gonzalo, eh, uno ve la fotografía en blanco y negro, y de por sí la fotografía toma uno la distancia en el tiempo y le muestra lo que fue en tal época, y uno puede imaginar más o menos. Pero el hecho de que esté coloreada, automáticamente a mí me acerca inmediatamente y me hace viajar por la ciudad porque reconozco ciertos lugares y puedo caminarlos en la fotografía. Ahora, ¿cómo llega usted al color? El color que tendría en esa época, hay un proceso investigativo, hay un imaginar o hay documentación. Cuéntenos esa parte. Sí, bueno, hay un proceso investigativo. De hecho, hay algunas fotos, por ejemplo, de Enrique Mora, que es un fotógrafo español que llegó a Chile, bueno, a trabajar al diario Ilustrado de Santiago, 1918 aproximadamente. También hay fotografía en la revista Zigzag, revista Suceso, y se interesó mucho en lo que es la parte de la ciudad, ya sea de Santiago, Concepción, a nivel regional. Muchas regiones están en sus fotografías, y empecé a investigar por ese lado y también las postales. Hay muchas postales que se hicieron en esos años para conmemorar alguna fecha significativa de algún edificio puntual, por ejemplo. Entonces, se colorearon esas postales de acuerdo al color que existía en ese tiempo. Más que nada hay un acercamiento también al color. No eran tan colores exactos, pero sí había un acercamiento al color. Y en eso me basé para poder trabajar diferentes edificios y fotografías en las cuales hemos mostrado en nuestro proyecto. Ahora ese proceso, don Carlos, porque entendemos que este es un proceso que está digitalizado, ¿no? ¿Cuán difícil es ir coloreando? Porque eso debe ser cuadro por cuadro, tiene que ser como si fuera pintura realmente. Exactamente. Para hacer una síntesis más o menos para que me puedan entender, en el Photoshop
se va separando por capa cada elemento que tiene la fotografía, cada elemento que está dentro de esa fotografía. Entonces, cada capa lleva un color y son colores separados. No un color se ocupó para hacer determinado elemento de esa fotografía y después se ocupó ese mismo color para otro elemento. No. Todos los elementos de la fotografía están separados. Una fotografía puede llegar a tener hasta entre 70 y 100 capas. Entonces, cada color es diferente. O se acerca un poco o hay una tonalidad más baja o más alta, pero están todos separados. Todos los elementos a pintar dentro de la fotografía están separados en una capa. Es una mirada personal, pero basada en, digamos, en un rescate del color. Es una interpretación suya, a eso me refiero. Es su interpretación de la época y creo que tuvo un muy buen resultado, porque uno puede, claro, no es el mismo color hoy día, que es más brillante, una cosa un poco más opaca, un poco más lavada podría ser la palabra, ¿ya? Sí, Pero uno exactamente. puede reconocer y puede soñar el Concepción antiguo. A eso me refiero. Y esa riqueza patrimonial que había, porque la verdad las cosas que viendo todas las fotografías, es tan distinto verla en negro, en blanco y negro, y verla en color, es tan diferente lo que produce, que es interesantísimo. Ahora, como trabajo para las nuevas generaciones, para que ellos vuelquen la mirada a esa Concepción, que tal vez no lo conocen, no lo conocieron, yo creo que es un muy buen aporte. Esto es un muy buen aporte para las nuevas generaciones. Puede descubrir cómo era socialmente la sociedad. Uno puede imaginar cómo se vivía en aquella época, porque la verdad es que a mí me sorprendió. Es distinto ver. Valparaíso conserva mucho del patrimonio. Uno camina por ciertas calles en Valparaíso y automáticamente se regresa al pasado, es solo caminar por ahí, porque está todavía la construcción, está la arquitectura, han conservado medianamente los colores, pero cuando aquí no está, es difícil imaginar, y eso me parece realmente interesantísimo. ¿Cuáles fueron las sorpresas? Porque más de alguna tienes que haberte encontrado. ¿Qué sorpresas te encontraste o qué descubrimientos te sorprendieron de este Sí, proceso de trabajo? sí, Charles. Nuestra principal sorpresa realmente fue el impacto que tuvo en redes sociales este proyecto y en los medios, porque los medios tradicionales, digitales o normales, digamos, papel, como el Diario Concepción, recogieron este proyecto como algo atractivo para ellos. De hecho, en redes sociales, nosotros en Facebook tenemos más de 3.000 seguidores con una página que se creó a mediados de septiembre. O sea, el crecimiento ha sido explosivo y la mayoría de nuestras publicaciones, en forma individual, tienen al menos 100 reacciones. Yo administro más de una página de Facebook y conozco de cerca lo difícil que es, sobre todo ahora, que Facebook especialmente incentiva el pago para impulsar las publicaciones. Entonces, el alcance orgánico es muy bajo, pero nuestras últimas publicaciones que realizamos esta semana, el lunes y ayer viernes, todas tienen, la de ayer creo que ya se acerca a los 100, la del lunes o martes ya pasó las 100 reacciones, lo que es bastante impresionante para nosotros. Y siempre hay comentarios, mucha gente los comparte, mucha gente reacciona. Entonces, por ese lado es lo que nos llamó bastante la atención. Nosotros iniciamos este proyecto primero bajo la intuición, pensando en que esto era interesante para nosotros, para don Carlos, para mí, gracias a la universidad que también consideró que era interesante cuando postulamos el proyecto, pero no nos imaginamos el impacto que iba a tener en el público. Ahora, nosotros no somos las únicas personas que estamos desarrollando un proyecto similar. O sea, como proyecto probablemente sí, pero hay iniciativas de gente que lo hace de manera como un hobby. Entonces, de repente procesan una imagen, la suben,
otra imagen, y ahí van compartiendo en distintos grupos. Lo que yo creo que le aporta valor a este proyecto es hacerlo de manera metódica, sistemática, y dentro de lo que nosotros podemos, profesional. Entonces, gracias a este proyecto, el FAEAC que nos adjudicamos, pudimos generar algunos productos que no es solamente la difusión en redes sociales, sino que también este catálogo digital y algunas piezas audiovisuales, todo con el objetivo de difundir el trabajo. Y también hemos trabajado con distintas fuentes de apoyo, no solamente desde donde salen las imágenes, desde donde surgen, sino que también arquitectos, historiadores que se han interesado en el proyecto y que de ahí esperamos que surjan nuevas iniciativas y nuevos productos, nuevas cosas para mostrarle al público y que ojalá puedan ser de interés. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué esta explosión? Porque quiere decir que hay un interés entonces de recuperar, de mirar hacia el pasado, de capturar qué sucedía, pues, porque hay mucha historia, por ejemplo, que está perdida, no solo en Concepción, o está mal contada. Entonces, estos mecanismos, estas instancias son súper valorables porque nos acercan inmediatamente con una realidad. Es algo que existió, está plasmado en un papel ya que se fue hace 70, 80 años atrás y quedó allí. Así como le pasa a usted, me pasó a mí, le pasa a mucha gente que no podemos creer que Concepción era de la forma en que lo estamos viendo en estas imágenes que nos presenta don Carlos. O sea, cuando vemos la plaza, vemos la catedral, vemos los distintos edificios que hay alrededor o que había antes y vemos los que hay ahora, es muy difícil imaginárselo, la verdad. Solamente hay algunos elementos que se mantienen y que son como puntos de referencia que nos hacen creer que la ciudad era como la estamos viendo en estas imágenes antiguas. Entonces, además, hay mucha gente que no es de Concepción. Por ejemplo, en mi caso, por mi familia, nosotros somos la primera generación, mi papá es de Santiago, mi mamá es de Valdivia. Entonces hay gente que no es de acá y que no tiene ese registro histórico con respecto a la ciudad. Entonces la conocemos solamente en base a lo que hemos visto desde que estamos acá. No tenemos fotografías familiares muchas veces que nos muestren la ciudad como era, aparte de estos registros que está rescatando don Carlos. Exactamente, es lo que me pasa a mí. Yo llegué en 2010, empecé, digamos, ya viviendo aquí, prácticamente un año ya viviendo acá, pero siempre estuve viajando los fines de semana a trabajar acá, pero veía esta Concepción que no le veía como una línea arquitectónica, algo, no lograba encontrarlo. Sin embargo, a través de la fotografía uno puede imaginar y puede soñar hacia atrás, imaginar hacia atrás. Violeta Cáceres, una de nuestras panelistas, tiene preguntas para ustedes. Un gusto saludarles, don Carlos y Gonzalo. Gracias. Y quiero decir Igualmente, quiero decir que me alegro mucho que esta semillita que se sembró en aquellos años del Día del Patrimonio haya prosperado hasta esto. Por lo tanto, felicitaciones por ese trabajo. Mi pregunta va a ser mi pregunta y reflexión. Concepción se desarrolló arquitectónicamente entre aproximadamente el 1850, 1860, hasta los dos últimos terremotos que tiraron por tierra muchos edificios hermosísimos. Concepción fue una ciudad señorial, con toda la arquitectura que tuvo. Yo me imagino que la gente amaba Concepción. La gente de la época amó a Concepción porque recordemos que de aquí surgieron varios presidentes. Tenemos, ¿no es cierto?, Aníbal Pinto, Ramón Freire, por ejemplo. Entonces Concepción estaba muy vigente. Como repito, gente que amaba Concepción y se preocupó de edificarlo y de hacer por ejemplo, réplica de palacios venecianos, como fue el Palacio Consistorial, que fue una réplica de un palacio veneciano que se hizo acá. Entonces, y ahora
posterior al terremoto del año 60 y bueno, y el último del 2010, Concepción ya desapareció. Esa Concepción que quedó registrado ya no existe. Entonces yo puedo deducir que la gente actual no ama Concepción, porque no solo se ha padecido los terremotos, ¿no es cierto?, los movimientos telúricos, sino que también el movimiento social que echó por tierra semáforo, vereda, todo lo que pudo. Entonces se destruyó Concepción. Uno va a Concepción ahora y ve edificios, ¿no es cierto?, todos tapiados. Quizás cuando volveremos a ver algo de aquello. Entonces, esa es mi reflexión. ¿Ustedes podrían decir que hubo una identidad del Concepción señorial versus una identidad actual? ¿Existe una identidad en nuestra Concepción actual? Según por mi experiencia y que he podido ver en todo este tiempo que he llevado esta fotografía a grupos de gente, pienso que la gente antigua, la gente quizás de sobre 30 años, y quizás esa gente joven que hoy en día ve el Concepción como un referente, qué sé yo, para ciertas oportunidades. Del mundo de la gente ya mayor, pienso que ellos sí han entendido de que Concepción ha sufrido cambios ya en la parte arquitectónica, este avance de la modernidad que ha llevado a que nuestra ciudad haya perdiendo un poco de su identidad, llamémoslo así, como era antiguamente. Pero sí pienso de que, quizá una vez lo comentaba, pienso que la educación, los profesores, debiéramos prolongar esta historia de nuestra región del Concepción, que los jóvenes aprendan a conocer su ciudad, también a ver una identidad de cada uno, de cada persona, de que seamos capaces de cada uno conocer su ciudad, cómo fue en el pasado, cómo fue en el tiempo. Pienso que los jóvenes hoy en día no hay un interés por qué sé yo, conservar eso, sino que es más poder realizarse ellos dentro de la ciudad como a ellos se les ocurra, o quizás no tener en cuenta de que todos los edificios que hubieron en su tiempo tienen una historia. Quizás un taxista, por ejemplo, cuando vaya a buscar un pasajero, un turista, contar parte de nuestra historia, saber lo que hubo ahí. Este edificio fue del año tanto, ya no existe, pero se destruyó. He visto en los supermercados que ponen fotografías antiguas de Concepción, pero nadie sabe dónde estuvo, qué año fue, qué es lo que hay ahora. No, la gente quizás joven debieran, los profesores, parte de la historia también, parte regional. No ser solamente la parte de la historia de Chile, pero también haber una historia de Concepción, de su región, de su ciudad, para que aprendan a conocerla. Eso es. Conversaba con Violeta en algún momento que falta una ruta para el que viene de fuera, que pueda recorrer la ciudad, porque es una ciudad que tiene hitos importantes que se han perdido, se han olvidado, pero qué interesante sería hacer una ruta del Concepción, que el turista pudiera venir y viajar, ir a tal lugar, aquí vivió tal persona de nuestra historia. Encuentro que es muy importante lo que usted comentó con respecto a la identidad. Y es una pregunta complejísima que, por lo menos por mi lado, no creo que pueda dar una respuesta definitiva, por supuesto, pero creo que la identidad va mucho más allá de los edificios, de lo material. Creo que la identidad de una ciudad también lo entrega cierta cohesión social, cierto sentido de solidaridad e integración que haya dentro de la ciudad, y podríamos extenderlo a todo Chile. Por supuesto que probablemente el estallido social
nos reveló que no existía mucho. Y ahí tal vez mostró que había incluso cierta rabia contra instituciones reflejada en algunos de estos edificios. O, por ejemplo, bancos, AFP, entonces tal vez por ahí va el tema y se expresó con rabia, con rabia, y sin mucho interés por mantener lo que había. Em, Creo que ese es el tema con lo que ocurrió por ese lado y con la violencia. Y lo otro es que un tema que se ha comentado bastante es que la ciudad Concepción es bastante de paso, como hay muchas universidades, instituciones educacionales, y entonces no hay muchas generaciones que se mantengan viviendo en esta ciudad como para, no sé, de repente tenerle el cariño que deberíamos tenerle. Fíjate que dónde queda de concepción del concepción industrial, del concepción social, dónde queda la historia de la historia urbana de Concepción, dónde queda la historia de los barrios. O sea, hay mucho que dan identidad a una ciudad, ¿verdad? Eso dan identidad, porque aquí estamos juzgando, digamos, por una imagen, pero hay mucha otra cosa, muchos otros aspectos que rescatar, que es interesante, y tal vez justamente por eso puede ser que el joven de hoy día, la juventud, no tiene ese acercamiento, como decía por otro lado. eh, Concepción tiene cuerpos de agua maravillosos, tiene lagunas, pero sin embargo el penquista no se relaciona con sus cuerpos de agua, no tiene la costumbre, lo ven, pasan por allí porque está allí, pero no se relaciona. Entonces, yo creo que eso puede ser un poco falta de información que tienen del pasado y a través, bueno, insisto, yo creo que esta explosión y este interés grande que se suscitó una vez que ustedes promocionan es porque simplemente se sorprendieron de tener una ciudad o de haber tenido una ciudad que hoy día la ven prácticamente en ruina por todos los terremotos, estallido social, por lo que sea, pero ha estado prácticamente, no tiene nada que ver con lo que hubo, con esa ciudad hermosa, señorial, de esa arquitectura grecorromana que, que es hermosa, o sea, es hermosa realmente, y te lleva a una época romántica, a soñar, ¿verdad? Eh, Violeta, ¿tienes alguna otra pregunta para, para Gonzalo o para Don Carlos? No sé. Bueno, cualquiera de ellos, o los dos en este caso, me gustaría que me respondieran. Entre todo lo recopilado, don Carlos y Gonzalo, si pudieran jerárquicamente hacer, ¿no es cierto?, las tres principales o los tres edificios más hermosos que tuvo Concepción, que ustedes consideren según el criterio de cada uno, ¿cuáles son los tres edificios más hermosos que tuvo Concepción en esta, como yo digo, ciudad señorial? Dentro de todas las fotografías, yo tengo almacenada alrededor de unas 600 fotografías de Concepción, diferentes resoluciones, y de hecho siempre el edificio que más me ha fascinado por su envergadura y por su historia que tuvo en Concepción es el Portal Cruz. Portal Cruz es un edificio que lamentablemente para el terremoto del 39 sufrió daños, después se quemó, después, bueno, es donde se reunía mayor parte de la gente de Concepción, disfrutaba de los cafés, hubo hasta un cine, un teatro. Entonces, ese es uno de los edificios más importantes para mí, creo yo, que tuvo Concepción. Y el otro edificio que también fue el de la estación. El de la estación por su magnitud, por su forma de haber sido construido, por todos los detalles que significó tener ese edificio tan hermoso que fue destruido después. Y por último, el edificio consistorial, el que albergó la municipalidad por años ahí en la esquina de Barros Arana.
A mí me No sé. gustaría agregar ahí el teatro antiguo también, no solamente como edificio, sino que por todo lo que significaba y la importancia para el arte en nuestra ciudad, que es algo que se perdió lamentablemente y ahora lo que encontramos ahí es un mall. Qué lástima que no existan, no sé de quién depende esto, ¿verdad? Que esas visiones que no conserven, que no esté ese interés de conservar, aunque sea en ruina, pero conservarlo. Es tan importante, fíjate que las ruinas, en Europa muchas ruinas se mantienen, y se mantienen como un documento histórico de algo que existió, que no va a volver a existir ni va a volver, porque sería patético también volver a reconstruirlo tal cual. No, es la ruina, ¿no? Como existe ese teatro, ya, las ruinas de ese teatro, no hay por qué hacerlo de nuevo, es tal cual conservarlo, mantenerlo. Ese teatro, bueno, quizás no sé cómo quedó, pero obviamente ustedes citan ciertos edificios patrimoniales que deben haber sido muy, muy hermosos de tenerlos allí. Yo creo que no hay una política, una visión de conservar. Y es un mal en general en Chile. O sea, vamos demoliendo y vamos levantando todos estos señores con mucha plata, ¿verdad? Van comprando y van echando todo abajo. Está bien que el avance, está bien la modernidad, está bien el progreso. Si conservamos, vamos a levantar tal cosa aquí, pero conservemos parte de eso y ya estaría siendo un aporte. Estaríamos conservando algo y ellos podrían hacer lo otro. Lamentablemente esa mentalidad acá no existe. Hoy día mismo hay una noticia sobre una casa antigua alrededor de 1940 en Maipú con Ainavío, donde funcionaba la gota de leche, que también la echaron abajo, la demolieron esta semana para un edificio. Funcionó como sala de venta un tiempo para un edificio que estaban construyendo y ahora terminaron por demolerla. Es una casa en realidad antigua que no, tal vez en sí, como edificio, no tiene tal vez un valor muy grande, pero sí tiene un valor histórico. Un valor histórico, justamente, un valor histórico. Qué lástima que eso no se valore, no se valore esas instancias porque va cambiando la ciudad, porque si es así va a haber un siglo más, la ciudad va a ser totalmente irreconocible a lo que fue en su génesis. Por ejemplo, no hay nada que indique dónde estuvo la laguna de los Negros, no hay nada que indique ciertos hitos importantes y que aunque ya no estén, pero que se señalen y así Sí. aprender a amar a la ciudad, los que son de acá. Yo creo que los que venimos de fuera apreciamos más que los que están acá. Y eso un poco sucede en todas partes, ¿no? El, Mm. es parte, digamos, de el vivir en una ciudad como la tenemos ahí. Tal vez nosotros en Viña del Mar tenemos el metro que pasa, el tren, ahora lo soterraron, pero hay mucha gente que echa de menos cuando el tren pasaba entre Viena y Álvarez y echa esa añoranza, ese tren que pasaba ahora. Hoy no pasa. Los niños del 2001 para adelante no conocieron eso, lo conocieron ya soterrado. Entonces no pueden amar ese tren que hubo antiguamente. Siguiendo adelante, yo tengo un par de preguntas de Karen Lavé, pero ella está en un seminario en estos momentos y me dijo, maestro, no voy a poder estar, así que por favor te envío las preguntas y yo las voy a formular por ella para que yo creo que en parte pueden ya estar respondidas, no sé. Acá ella pregunta, dice, en el trabajo de colaboración que ustedes hicieron, ¿consideraron hacer un estudio de la materialidad y los colores usados en ese tiempo en los edificios de la ciudad? Y la otra pregunta es, ¿creen que este trabajo es un aporte en el sentido de entender la importancia de mantener una estética armónica en la ciudad y con esto genere una apropiación del patrimonio?
la armonía en sí, no, en mi opinión, no sé si es un valor en sí solo. Creo, me da la impresión de una ciudad ecléctica con bastante variedad puede tener un valor. Creo que la clave, lo importante sobre la manera en que mantenemos la ciudad va en otro sentido, sino que en mantener lo que tenemos más que esta obsesión por lo nuevo, esa constante obsesión por lo nuevo, por lo siguiente, por la nueva tendencia, que claro, puede tener un espacio bastante importante, pero eso no significa que lo antiguo pierda su valor. Ahí yo creo que está la esencia de nuestra situación como ciudad, don Carlos. Con respecto al tema del color, la materialidad de lo que tú usabas en esos tiempos, pero yo quiero abordar una parte que esto de tomar esta decisión de querer colorear una foto lleva esto mucho más atrás. O sea, primero que nada, causar un impacto primero que nada en la población. Causar ese impacto que la gente pueda reconocer la ciudad, pueda valorarla y pueda ver lo que se vivió en esos tiempos. Transmitir eso mediante el color. Pero a su vez también el color, hubo un proceso de investigación, como comenté anteriormente. Y dejar esto al azar y hacer colores que posiblemente ver si eso eran colores modernos en su época. Esos colores que se usaron eran unos colores pastel, unos colores grises. Había que ver si realmente esos colores son los que llevaron a un fin a ese edificio ser coloreado, pintado en esa época. Entonces hubo un proceso detrás de esto para ver realmente el color y también los colores que se usaron también, porque hay terminaciones de madera, hay marcos, puertas, todo eso llevan un color determinado desde su época. Entonces, lo más importante de todo esto, basarme que fueron las postales. Las postales, el color rojizo de su época, que se usaban planchas de lata, que con el tiempo se oxidan y van tomando un color que es rojizo o café arrojizado, qué sé yo. Entonces, eso me permitió a mí llegar, no exactamente con el color que primaba en esos tiempos, pero sí hubo un proceso de investigación, hubo un proceso en que tuve que trasladarme al tiempo. Imaginariamente trasladarme al tiempo, cómo se pintaron esos edificios. En realidad eso es mi aporte con respecto al color y lo que se vivió en esos tiempos. Claro, no podemos, no puede haber una precisión al respecto, pero sí un acercamiento, ¿ya? Y eso es lo que han logrado ustedes a través de este trabajo que han hecho en conjunto. Ahora, ¿cuáles son la segunda patita de este proyecto, verdad? Porque esta es una primera pata. ¿Cuál es ese segundo paso a seguir en este proyecto? Ahora, con toda la tecnología que nosotros tenemos, nosotros podemos bajar un libro en PDF y tenerlo en nuestro teléfono y poder leerlo, poder explorarlo y poder compartirlo. Pero yo pienso que hay una magia más atrás de esto, que es un libro, el papel, el poder hojearlo, el tenerlo no sé, en tu librero, en poder regalarlo, poder obsequiarlo, poder contemplarlo muchas veces. Y creo que eso no se debe perder, que es la magia del libro, es poder leer y poder regalarlo en algún momento y poder atesorarlo y guardarlo quizás para otras generaciones. Quizás ese es como mi interés más en este minuto, que me mueve y me conlleva también a poder, con Gonzalo, poder hacer eso realidad. Qué interesante eso, porque ahí queda un documento. Es ver la ciudad con otra mirada, ¿verdad? Encontrar las raíces, mostrar las raíces de esa concepción que ya no está. Y en el papel, y en el libro, y en el escrito, bueno, ahí está no solamente la imagen fotográfica, sino que la imagen que va a llevar el autor de esa palabra
a que tenga el lector, y eso es doblemente más interesante, ¿verdad? Porque ahí hay un registro, habría un registro escritural y un registro visual. Yo creo que este proyecto es parte de un aprendizaje muy grande para muchos y para informar de la historia penquista y de rescatar esa historia que tal vez está perdida. Parte de lo que también queremos hacer como una segunda parte de este trabajo es justamente eso, enriquecer con material histórico y complementar el trabajo con ese sustento, que no sea solamente la fotografía, sino que sea un rescate un poco más integral con respecto a qué es lo que estamos viendo, o en qué consistió la ciudad, qué es lo que se está mostrando en esta fotografía. Ahí es donde está nuestro desafío. Y como decía don Carlos, claro, esta etapa es principalmente digital. Bueno, parte de los requisitos del fondo, de los proyectos de este año de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, era que los proyectos tenían que ser digitales considerando el contexto de la pandemia. Pero eso nos desafía a volver a lo verdadero, ¿no? Lo verdadero en el sentido de El material. formato físico. ¿Sí? Claro, pensar de repente en exposiciones, en imprimir, en editar libros, publicar libros que puedan servir también como un registro, como algo que se pueda regalar a gente, a visitantes, que se pueda llevar cuando uno viaja y mostrar la ciudad. Y ahí volvemos al tema de crear una identidad en base a rescatar lo que teníamos. Si nos fijamos, hay una cierta cantidad de décadas en Concepción en que la ciudad prácticamente cambia por completo. Entonces va a ser el trabajo de otra gente rescatar lo que hay ahora, porque a veces nos ocurre, es muy fácil para todos nosotros menospreciar lo que tenemos actualmente, pero probablemente generaciones futuras le van a encontrar algo, van a ver algo que rescatar, es lo que nosotros vemos como tan cotidiano. Y en ese sentido, como ustedes lo piensan, claro, ahí va a haber un rescate histórico, un rescate de la historia industrial de Concepción, la historia de los barrios de Concepción, la historia urbana. Como ustedes saben, todo en la televisión se termina y en la vida todo se termina también, ¿ya? Tenemos que ir dando fin a esta conversación, pero les dejo la pantalla para que se despidan y dejen una reflexión al respecto de esto tan importante que es la recuperación patrimonial. Adelante. Adelante, don Carlos. Esperamos que este proyecto en sí acapare, bueno, las miradas y también sirva de reflexión para mucha gente. Mucha gente de que hoy en día quiere a su Concepción. He visto mucha gente de que le gusta de esta forma llegar a la historia misma de su ciudad, y es una forma de que ellos puedan admirar y contemplar nuestra ciudad, de que ha cambiado notablemente en estas últimas décadas. Y también quiero dar inicio a este proyecto. Yo creo que hay muchos proyectos más. Pienso de que esto a lo mejor de solamente ver nuestra ciudad como patrimonio, también ver un patrimonio industrial de nuestra ciudad. Hay un patrimonio industrial muy rico en nuestra zona, Tomé, Coronel, que no hemos olvidado. Y pienso que mediante la fotografía podemos rescatar eso. También darle un color, la construcción de Huachipato, CAP, que es nuestra mayor empresa que hay acá. También hay una historia y que también podemos contarla. Por mi parte, principalmente agradecerles, Charles, Violeta y Karen, por este espacio y esta invitación para conversar sobre el proyecto. Invitar también al público a que nos siga, nos acompañe en El Color del Concepción Antiguo. Estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube. Y por el lado de la reflexión, yo iría a algo más íntimo, algo bastante más personal. Y es algo que yo trato de repetir bastante con respecto al valor de la fotografía y con respecto al valor de lo cotidiano. La fotografía toma valor, y nosotros lo sabemos bastante bien,
principalmente con el tiempo. Y esto va desde la ciudad, desde el patrimonio material, hasta lo más cotidiano y lo más íntimo, como nuestras familias, nuestros hijos. Nosotros sabemos el valor que tiene una imagen de una persona cuando ya no la tenemos a esa persona con nosotros. Entonces, hoy en día que la fotografía está tan a la mano, está en cada teléfono, está tan disponible para todos, tratemos de hacer un esfuerzo de que no se pierdan esas imágenes. A veces se nos pierde el teléfono, se nos rompe el teléfono, nos roban el teléfono y todas esas fotos se pierden. Ahí nos damos cuenta de un pequeño tesoro que hemos perdido. Entonces tratemos de valorarlo, respaldarlo, cuidarlo, atesorarlo, porque solamente con el tiempo vamos a descubrir el valor que tiene para nosotros. Muchas gracias, don Carlos. Gracias, Gonzalo. Ha sido muy grato tenerlos, conversar con ustedes y que nos hayan informado de este proyecto. Y ya no es proyecto, ya hay una parte ejecutada y lo demás vendrá. Un placer haberlo, como les digo, y para nuestro público dejamos con estas imágenes el color del Concepción Antiguo. El color del Concepción Antiguo es un proyecto aún en desarrollo y que debe entenderse como parte de un continuo aprendizaje y redescubrimiento de una historia pasada. Y ya cercanos a la próxima estación cultural, esperamos se incorpore en este viaje diverso una dama de las letras. Ella es Zulema Retamal, quien nos acompañará deleitándonos con la intimidad de su poesía. Hola,
Mi nombre es Zulema Retamal y estoy aquí frente al mar en Rumena. Agradezco la invitación de Charles Venner para esta lectura frente a ustedes. Voy a comenzar a leer algunos poemas de un libro que se llama De moscas y mariposa, el que quiero mucho. Y voy a empezar con uno que se llama Inquietud. ¿Qué será esto de no nombrar algunas cosas? ¿Acaso la furia escondida en los crisantemos o el despojo que vive en las aguas que no llegan al mar? Veamos otro. Extremo. Señas de ciudad desde lo alto, sobrevuelo Brasil y están abiertos los brazos del Amazonas. Me siento breve en lo majestuoso. El dolor que llevo vuela como un moscardón que sale por la boca. Soy feliz. Crepúsculo. Decapitados y al aire huían los dientes de león aquellas tardes púrpuras, cuando todos entraban a la casa y yo permanecía sin más compañía que las furibundas ráfagas de viento. Colores. Las perlas del rocío escapan de los dedos infantiles. Nada es tan eterno como el arco iris. Espera. No envidio al insecto que succiona el azul néctar de un brazo de reina. Yo, drosófila, espero paciente es el muslo de un rey. En este ojear se me pasan los minutos. Brisna y viento se llama este. Destinada a desaparecer todas las veces que sean necesarias y que llevan a esa única vez, permanezco como una brisna lanzada a este orden de cosas. Mi condena no es la misma que tienes tú, ni tengo días de visita, ni recurso de amparo. Lo válido en esta huida está por verse una vez que me mires a la cara en alguna parte. Cuando vengas, amor, cuando vengas a la cita, trae tu arsenal desconocido. No seas el mismo de ayer, que yo estaré aquí humedecida de nostalgias. Hazme creer que eres el más experto cazador de pájaros salvajes. Llega con el sigilo del bandido de la infancia. Salta la muralla y libera la mañana. Mira que el mar desata truenos y el ritmo de la ausencia se instala estrellado en la piel de todos los naufragios. Primavera. Si de nuevo vienes a mi patio, en esta tierra de hojas, naceré renuevo entre los ácidos ciruelos y el aire rosado que traen los duraznos. Zulema Retamal, poeta, narradora chilena, profesora de castellano titulada en la Universidad de Concepción, pertenece a la Sociedad de Escritores de Chile. En 1996, la Municipalidad de Curanilahue la distinguió por su labor en la promoción y fomento del arte y la cultura. Ha publicado, entre otros, poemarios, Trazos de Luna y Las que no somos santas. En 2002, la Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores la selecciona para participar en el Congreso de Poesía Hispánica de Europa y
de las Américas, realizado en Hungría. Ese mismo año viaja a Perú, invitada por la Casa del Poeta Peruano. Hemos llegado al final de nuestro viaje. Agradecemos su sintonía y la invitamos, Dios mediante, la semana próxima con un nuevo capítulo de Conversando al Arte. Te pedimos el programa de hoy con Matías Encina, pianista y compositor, quien a través de su propuesta La Ruta del Piano nos deleita con este precioso vals.